Ok, muy bien, pues como les decía, bienvenidos a Un Café con el Pastor y el día de hoy vamos a estar hablando de otro tema que ustedes han pedido. Como les decía en la introducción, que me decían que la palabra de Dios dice, y ahorita lo vamos a leer, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, la pregunta que me hacían es, ¿a qué tipo de conocimiento se refiere? ¿Qué tipo de conocimiento es ese que puede llevarte cautivo? Así es que de eso vamos a hablar. Y bueno, voy a iniciar leyendo Isaías capítulo 5 verso 8. Ah, ahí lo pueden ver ustedes, ya está en la pantalla, Isaías 5 8, y voy a leer hasta el verso 13. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitarán ustedes solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus baquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ok, bueno, pues muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú tienes para nosotros esta noche, que pueda ser una palabra revelada al corazón de cada persona en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, entonces quiero comentarles esto, el pueblo de Dios, aquí no se está refiriendo en esta parte a todo Israel, sino el profeta Isaías es un profeta que profetizó en el reino de Judá, eh, y básicamente durante el tiempo en el que reinaba Usías. Ustedes se acordarán, ustedes que han pasado por escuela de obreros, ustedes que han estado con nosotros mucho tiempo, bueno, ustedes saben que durante el periodo del reino de Usías, el reino de Judá prosperó extraordinariamente, fue muy próspero. Nos dice la palabra que Usías buscó a Dios, y durante todo el tiempo en el que él buscó a Dios, fue prosperado, y fue prosperada la nación completa. Así es que durante ese tiempo que hubo gran prosperidad, podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios, la gente que habitaba el reino de Judá, pues ¿para qué ocupó esa prosperidad? Nos dice aquí que para añadir heredad a heredad, casas y más casas, para hacer fiestas, para embriagarse, para hacer banquetes, y nunca consideraron en su prosperidad la obra de Dios. Nunca consideraron en todo lo que ellos estaban obteniendo, en toda la prosperidad que estaban teniendo, nunca pensaron en la obra de Dios ni en la obra de las manos de Dios. Así es que el profeta Isaías les anunciaba que su altivez se convertiría en humillación,
muy pronto. Así es que en este contexto es que el profeta Isaías habla de parte de Dios esta palabra. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mm. Como les decía, he escuchado a muchas personas cristianas, obviamente también a predicadores, usar esta frase del profeta Isaías para impulsar el estudio de la Biblia. O sea, no está mal que impulsen el estudio de la Biblia. Creo que es muy bueno estudiar la Biblia, ¿ok? Pero usan este pasaje como dando a entender que la falta de conocimiento que tenía el pueblo de Dios era de la Biblia, que no conocían la palabra de Dios, que no conocían lo que decía la palabra de Dios. Pero por otra parte, podemos considerar que varios siglos más tarde, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, conocían perfectamente las escrituras, se las sabían perfectamente, se las sabían de memoria, eh, eran maestros, eran eruditos de la ley, y puedo darme cuenta que todo su conocimiento que tuvieron de las escrituras, pues no les alcanzó ni siquiera para poder reconocer que Jesús era el Mesías. Así es que en realidad eh, eh, ser un erudito, ser un teólogo, ser un maestro de las escrituras, eh, eh, ese tipo de personas estarán exentas de, de ir en cautiverio, de ser tomadas cautivas. Creo que no se refiere a eso. Ese conocimiento no es al que se refiere. ¿Es bueno estudiar la Biblia? Sin lugar a dudas es bueno estudiar la Biblia. Sin embargo, no es ese conocimiento el que nos puede librar de ser llevados cautivos. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Si lo hubieran tenido, entonces no hubieran sido llevados cautivos. Hay un conocimiento que nos libra de la cautividad. ¿Ok? Hay un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Es lo que nosotros tenemos que descubrir nuevamente viéndolo en la palabra de Dios, viéndolo en la Biblia. ¿Ok? Entonces, regresando al punto, al pueblo le faltaba conocimiento, dice Dios. Por eso se habían vuelto frívolos y vanos. Vean bien, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿A qué cautividad se refiere? Fíjense que en este momento no habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿eh? No está hablando de la cautividad de Babilonia, porque todavía no eran llevados cautivos. En ese momento aún permanecían en su territorio, permanecían en Judá, no habían sido llevados. ¿A qué cautividad se estaba refiriendo? Dice aquí que ellos habían entonces usado todo ese tiempo de prosperidad simplemente para adquirir cosas, adquirir casas, adquirir más terrenos, tener más propiedades, hacer fiestas, banquetes, borracheras, eh, eh, una vida frívola, una vida vana. Habían sido llevados cautivos de ello, de la frivolidad, del materialismo, de ello, porque no tenían conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Bueno, dice Jeremías, capítulo 9 y verso 23. Ahora sí necesitamos que lo lean alguien más, porque los que normalmente lo leen no se conectaron. Así es que Jeremías 9, 23 y 24, por favor. A ver, lo leo. Sí, por favor. 9, 23 y 24, ¿verdad? Por favor. Dice, así dijo Jehová, no, no se, perdón,
no sé, perdón, es que no tengo mucha, permítame. Mucha luz. Sí, a ver, ahorita. Sí, este, ¿Sí? perdón aquí. Dice 23, 3. Así dijo Jehová, eh, no sea, perdón, es que me falta mucha cosa Mucha aquí, luz. Rubén. No te Sí, preocupes. Si quieres, lo leo yo. sí, perdón. Dice, Pati lo quiere leer. A ver, Pati. Sí. Ay, ahora ya me perdí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hasta ahí. He Muchas gracias. aquí- Muchas gracias. Fíjense bien lo que dice aquí el profeta Jeremías. Dice, hoy día nosotros podemos ver que personas que tienen mucha sabiduría, que tienen muchos conocimientos, muchas carreras, probablemente carreras profesionales, que han alcanzado grados académicos importantes. Esas personas como que se sienten muy guau y como que se alaban por ello, ¿no? Entonces dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Tampoco hay personas, no sé, que han hecho gestas heroicas, gestas de mucha valentía, y dice, tampoco se alaben por sus valentías. No se alaben por todas las pertenencias que tengan. A lo mejor tienes una casa muy bonita, una casa muy grande, una casa muy guau, y dice, no se alabe el rico en sus riquezas. ¿En qué sí se puede alabar una persona? ¿Qué es digno de alabanza según lo que dice Dios? Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, conocer a Dios, en conocer a Dios, que yo soy Jehová y que conozcas su obra. Mira bien, ¿cuál es la obra? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Ok, Isaías declara que el pueblo fue llevado cautivo, cautivo del materialismo, cautivo de la frivolidad, cautivo de la vanagloria, porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de Dios, conocimiento de cuál es la obra de Dios, de qué es lo que Él quiere. Todos los judíos, ellos conocían la ley. Y pues en la ley lo único que tenías que hacer es evitar hacer lo que la palabra de Dios te dice que no hagas. ¿Ah? Pero la ley no decía lo que sí deberías de hacer, te decía lo que estaba prohibido hacer. Así es que si ellos obedecían, pues ¿cuál era el problema? ¿Ok? Eh, haciendo fiestas, haciendo borracheras, haciendo todo ello, pues no estaban robando, no estaban matando, no estaban haciéndole daño a ninguna otra persona, estaban ocupando su prosperidad pues para beneficio propio y era frívolo, era vano, sí es cierto, pero pues no estaban incumpliendo con la ley, ¿ok? Así es que el profeta Isaías dice, les faltó conocimiento, conocimiento de Dios y de la obra que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Lo que sí decía la ley y ellos se habían olvidado es de esto. Si alguien lo puede leer, Deuteronomio 8, a partir del verso 11 y hasta el 18.
Deuteronomio 8, desde el verso 11 y hasta el 18. Yo lo leo. Sí, dale. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ok, gracias, Solecita. Yo quiero que quedemos en un punto muy importante, ¿no? Es claro que si Dios es el que da el poder para hacer riquezas, entonces las riquezas no son malas. ¿Sí está clarito? Sí. Si Dios da el poder para hacer riquezas, por lo tanto las riquezas no son malas. Por el contrario, las riquezas son una bendición que viene de parte de Dios. Pero aquí en Deuteronomio, Dios les estaba advirtiendo acerca de las riquezas y les dice, no se vayan a olvidar de mí, no se vayan a olvidar de mí, les dice Dios, por causa de las riquezas. No vayan ustedes a considerar que fueron sus manos, que fueron sus ideas, que fue su trabajo, que fue su talento el que produjo esas riquezas, sino tienen que tener muy presente que es el poder de Dios en ustedes para hacer riquezas. Yo les estoy dando poder para hacer riquezas. Acuérdense, no se vayan ustedes a confundir de repente, se vayan a ir con la finta de que ustedes fueron los que produjeron todo eso. Quiero que entiendas algo. Dios no necesita el dinero de nadie. ¿Ok? Dios no necesita el dinero de la gente. Dios es el autor de todas las riquezas y es el dueño de todo. Sin embargo, les dio un mandamiento de que llevaran sus diezmos indefectiblemente al templo, de manera que siempre tuvieran muy presente que las riquezas provenían de parte de Él. Así es que, pero la obra de Dios no es llevar los diezmos al templo. Esa no es la obra de Dios. Eso era simplemente un recordatorio de que Dios era quien les había dado el poder para hacer las riquezas. Era una oportunidad para honrarle con sus bienes. La obra de Dios la dice Jeremías. La obra de Dios es hacer misericordia a la gente que necesita, que tiene necesidad, que está en una mala posición para entonces ayudarle y hacer justicia a las personas. La justicia de que Dios es el que bendice. Así es que no, la ley no es el conocimiento de Dios. La ley no aporta conocimiento de Dios ni conocimiento de la obra de Dios. Por el contrario, ellos durante todo el tiempo de la ley tuvieron una idea muy tergiversada. Vieron a Dios como el Dios todopoderoso, pero un Dios que era un juez implacable. Por lo tanto, lo que había que hacer era abstenerse de pecar, abstenerse de cometer los errores. Pero ellos nunca comprendieron lo que Dios quería que ellos hicieran. Dios los estaba bendiciendo con riquezas, pero ellos no sabían para qué usarlas. Las usaron de la manera más frívola, como les digo, más vana posible.
el pueblo que no conoce para qué Dios lo bendice, pues es un pueblo que va a caer en cautividad. Van a ser cautivos de el materialismo, cautivos de este mundo, porque no tienen idea para qué Dios les está dando las riquezas. Esto es interesante. Dice Juan 1, 17 y 18. ¿Alguien lo puede leer? Juan 1, 17, 18. Por favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Muchos siglos duró la ley. Muchos siglos duró ese pacto de la ley. Y durante todos esos siglos que duró ese pacto, ninguno pudo conocer a Dios. Aquí lo dice verso 18. A Dios nadie le vio jamás. No lo conocían, pero el Hijo, su Hijo Jesucristo, ha venido para darle a conocer, para que podamos conocer a Dios, no como un juez, sino conocerlo como un Padre. ¿Cuál es la obra de Dios que estaba dando a conocer Jesús? Jesús vino a dar a conocer a Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios de acuerdo a lo que Jesús vino a dar a conocer? Bueno, es muy sencillo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos escuchan, los mudos cantan, y a los pobres les es anunciadas las buenas noticias del reino de Dios. Esta es la obra de Dios. Jesús se dedicó a hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Sanar a las personas, echar fuera a los demonios, quitar la opresión de las personas, liberarlos, hacerles bien a las personas. Muchos, de repente, hablando de riquezas contra pobreza, muchos alegan que Jesús no era rico, sino que siempre fue pobre. Pero quisiera que ustedes se dieran cuenta que Jesús tenía el poder para hacer riquezas. ¿Ok? Tuvo que darle de comer a 5,000 personas. Entonces multiplicó de lo poco que había para generar riquezas. Tenía que pagar los impuestos. Entonces ordenó que fueran y que sacaran un pez, y ese pez iba a tener dentro la moneda correcta para poder hacer el pago de los impuestos. Poder para hacer riquezas. Que no tuvo una casa, dicen las personas, y la pregunta sería, ¿cómo para qué? Que no tuvo, no tenía ni en qué trasladarse, no tenía un burro ni en qué trasladarse. Pues cuando lo necesitó, lo tuvo. Cuando necesitó una casa, la tuvo. Cuando necesitó un lugar para tener la Santa Comunión, la tuvo. Cuando necesitaba algo, lo tenía. Tenía poder para hacer riquezas. No necesitaba poseer. Todo lo tenía. Todo lo que necesitaba era hecho. Así es que todo ese poder desplegado de parte de Dios para una sola obra, para hacer misericordia y para mostrar el poder de la naturaleza del reino de Dios. Conocer a Dios y conocer su obra es a través de Jesús, sin lugar a dudas. Hemos visto que siglos y siglos de ley nunca pudieron promover el conocimiento de Dios. Así es que en toda la Biblia no puedes encontrar tú una persona que pueda darte a conocer a Dios, sino solamente a través de la obra de Jesús. Escuchen esto, nuevamente.
Si pueden leer, por favor, Juan 9, 33 hasta el 35. Yo lo leo. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del Juan todo 9, en pecado. 33, ¿estás leyendo eso? Sí, Juan 9, 33. Oh, entonces lo escribí incorrecto. Permíteme tantito, ahorita te digo. Sí. Estoy buscando, y sucedió que apartándose ellos de él, Okay. ah, oh, es Lucas, perdón, es Lucas 9, 33. Ay, Lucas. ¿Sí? Lucas 9, 33 hasta el Sí. 35. Ok. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una, una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Gracias, Solecita. Sucedió que Jesús subió a un monte alto y allí en ese monte se transfiguró delante de 3 de sus principales discípulos, los más íntimos, y cuando se transfiguró aparecieron en ese lugar Moisés y Elías. Es como si hubieran entrado en una dimensión espiritual, una dimensión diferente, y aparecieron ahí Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro, cuando los vio, pues lo que pensó es que, wow, mi maestro está hablando con Moisés y con Elías. Wow, mi maestro, ¿en qué nivel anda? O sea, él se codea con Moisés y con Elías, con los grandes, se sintió orgulloso de él y entonces él pensó en hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Es decir, a los ojos de Pedro, Jesús estaba en el nivel de ellos, estaba en el nivel de Moisés y de Elías. Para él era un honor. Pero entonces una nube cubrió el lugar, era la nube de la presencia de Dios, en donde se habían movido durante todo su ministerio Moisés y Elías. Ellos se movieron en la presencia de Dios. Pero desde la nube se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La voz del cielo hacía una gran diferencia, estaba diferenciando a Jesús de Moisés y de Elías. Moisés y Elías fueron grandes hombres de Dios, profetas impresionantes. Sin embargo, ninguno de ellos era hijo de Dios. Ninguno de ellos, con todo su gran, impresionante ministerio que tuvieron, ninguno de ellos pudieron mostrar al Padre. Ninguno de ellos pudo mostrar cuál era la obra de Dios ni darla a conocer. La diferencia era enorme.
la voz decía, este es mi hijo, no son iguales, hey, no son iguales. Este es mi hijo, a él es al que tienen que oír. En este tiempo estaba diciendo la voz, ya no es tiempo de oír a Moisés, ya no es tiempo de oír a Elías, ya no es tiempo de oír la ley y los profetas. En este tiempo, escuchen a mi hijo, escúchenlo a él. Él es el que me va a dar a conocer a mí. Conocer a Dios es una parte importantísima. Conocer a Dios es lo más importante porque de otra manera puede ser llevado cautivo. Conocer a Dios evita que tú puedas ser llevado cautivo. Conocer a Dios y conocer su obra. Número 2, veamos acerca de la obra. Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Espero que ahora sí esté correcto. Juan 6, ¿qué? Perdón. 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces. Hasta ahí, gracias. O sea, Ujú. le preguntaron a Jesús, ¿y qué tengo que hacer para poner en obra, para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cuál es mi participación? Yo quiero colaborar con la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para colaborar con la obra de Dios? Jesús da la respuesta. ¿Sí recuerdan que la voz dijo, ¿a quién debes de oír? A Jesús, ¿verdad? Ok. La respuesta de Jesús es esta. Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Cuando tú crees en el que Él ha enviado, entonces la obra de Dios está funcionando. Conocer a Dios y conocer su obra. Dos cosas importantísimas que tú tienes que hacer. Ahora, hablemos de conocer a Dios. ¿Ok? Jeremías 31, 33 y 34, búsquenlo. Jeremías 31, 33 y 34. Lo voy a leer yo. Jeremías 31, 33 y 34, pero ¿ya lo tienen ustedes? Sí. Ok. Dice, Ya. pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciéndole, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías está anunciando un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Este nuevo pacto, dice Jeremías, tiene tres diferencias básicas con respecto a el pacto de la ley. ¿Ok? Diferencia número 1, la ley en el antiguo pacto estaba escrita en piedras. Se lo tenían que enseñar a las personas. Se las tenían que aprender de memoria. Ahora, en el nuevo pacto, dice Jeremías, léanlo, dice, daré mi ley en su mente y yo mismo las voy a escribir en sus corazones.
El dedo de Dios ya no iba a escribir en tablas de piedra, iba a escribir la voluntad de Dios en nuestro corazón. Ya nadie tendría que enseñarnos la ley, ya nadie tendría que decir memorízala, como les dijo en el Antiguo Testamento, que tenían que repetirla, que tenían que memorizarla, que tenían que escribirla sobre las paredes, que tenían que tener pendones con la ley escrita para que la tuvieran presente y se la aprendieran. Ahora no era así. Ahora Dios con su dedo escribiría su voluntad sobre nuestro corazón. Este es el nuevo pacto. Segunda diferencia muy importante. Dice, ninguno va a tener que enseñar a otro a conocer a Dios. Todos me van a conocer. En este nuevo pacto dice, todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué le faltó al pueblo que fue llevado cautivo? Conocimiento de Dios. Ahora el conocimiento de Dios está implícito en este nuevo pacto. Y tercer diferencia, en el antiguo pacto todos los pecados tenían consecuencias graves de castigos y maldiciones que estaban escritas en la misma ley. En el nuevo pacto dice, yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Tres diferencias impresionantes. Yo me quiero referir a conocer la voluntad de Dios, uno, y número dos, conocer a Dios. Conocer a Dios. Este es el beneficio más importante del nuevo pacto. En este nuevo pacto dice, todos me van a conocer. Dice la palabra que Jesús es el que vino a dar a conocer al Padre. Nosotros podemos ver a Jesús actuando y vemos lo que al Padre le interesa, lo que el Padre quiere, lo que el Padre anhela. Vemos a Jesús cómo se movía y podemos ver a Dios, podemos ver al Padre actuando y viendo lo que a Él le gusta. Pero conocer a Dios es el beneficio más importante. ¿Por qué es el beneficio más importante? Bueno, Juan 17, del verso 1 al 3. Si alguien lo lee, Juan 17, del verso 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3. Por favor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hasta ahí, gracias. Yo te... Hasta ahí, gracias. Okay. Yo quiero que me digan, ¿cuál es la vida eterna? ¿Vida eterna es vivir para siempre? Conocer a Dios y a Jesús. Conocer a Dios. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios. Dice, y todos me conocerán, dice, en este nuevo pacto, todos los que entran en este nuevo pacto por la fe en Jesucristo, todos me conocerán. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Conocer a Dios y conocer a su Hijo que ha sido enviado. Wow. Entonces, conocer a Dios es la parte más importante. Conocerlo personalmente. Miren que no habla de que todos van a tener información suficiente acerca de mí, sino dice, todos me van a conocer. Hay una gran diferencia entre tener información, saber información
de una persona y conocer a una persona. Se conoce a una persona cuando se convive con ella. No puedes conocer a una persona sin convivir, sin vivir con la persona, sin estar cerca de la persona. La única manera de conocer es estando cerca. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que Él nos lleva al Padre para que lo conozcamos, para que convivamos, para que estemos con Él. La palabra de Dios es muy importante que la sepamos, pero más importante que sea revelada a nuestras vidas. Revelada quiere decir que se convierta en verbo. Revelada quiere decir que se convierta parte de nuestro ser, parte de nosotros. Y cuando esa palabra forma parte de nosotros, empezamos a tener un conocimiento de Dios en la experiencia. Experimentamos a Dios. Y yo estoy seguro que probablemente de acuerdo a la vida de cada persona, cada quien tiene una experiencia con Dios de manera diferente. Pero yo puedo, por ejemplo, yo puedo decirles pues, cuáles son mis revelaciones personales, cómo conozco personalmente yo a Dios. Yo les puedo decir, bueno, la madre de todas las revelaciones es que Dios es bueno. Yo conozco a Dios de una manera muy especial. Dios es bueno. Si ustedes me dicen, oye, ¿cómo es Dios? ¿Tú lo conoces? Sí, sí, lo conozco. ¿Cómo es? Bueno. ¿Cómo es? Es proveedor. Y también te puedo decir, Él es Padre. Él es mi Padre. Te puedo decir, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en sus manos. Es lo que yo he experimentado. Te puedo decir que estoy siempre protegido por Él. Estoy confiado en Él. Que es mi familia y yo estamos encomendados a su gracia. Que aunque tengo un enemigo que me odia, que es el diablo, nunca seré cautivo, nunca podrá tocarme porque Él está cerca de mí. Que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, que Dios es el que me da poder para hacer riquezas. Así es que no tengo por qué preocuparme. Que la palabra de Dios actúa dentro de mí y yo no tengo que actuar la palabra. Yo te estoy diciendo cosas con las cuales yo he experimentado. Yo sé que, no sé, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué experiencia tienen con Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es más, les pregunto, a ver, ¿quién quiere decirme quién es Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Quién es Dios? Porque aquí dice que todos me conocerán. En este nuevo pacto, todos me conocerán. ¿Quién es Dios? ¿Alguien quiere comentar? Padre, Mi Padre, mi ok. Dios mi proveedor, sanador. creador. A ver, Solicita, ¿tú dijiste qué? Yo lo conozco como Dios mi sanador, Mi sanador. como Dios mi padre y Dios mi proveedor y fiel. Ok, good, good. Juan Manuel, ¿tú? Sanador es mi sanador, es mi proveedor, es mi fortaleza, mi fuerza. Todo es para mí Dios. Ok, como ustedes se dan cuenta, esto es lo que cada uno ha experimentado de Dios, ¿cierto? O sea, tú puedes decir, conocimiento tiene que ver con saber, con estudiar. Yo quiero decirte que conocer tiene que ver con experimentar. Tiene que ver con convivir. Tiene que ver con relacionarse con Él. Lo que sí puedo decirte como final de esta plática es que si tú conoces a Dios y conoces su obra, jamás serás cautivo. Vas a ser libre siempre. Jamás serás cautivo. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, en el nuevo pacto, Dios dice, voy a resolver ese problema.
Todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo no quiero que sean llevados cautivos. Ahí lo tienen. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, el comentario que yo podría hacer es que, por así que gracias a Dios, gracias a Jesús, a su obra, nosotros tenemos al Espíritu Santo derramado en nosotros, derramado en nuestra carne. Y al tener el Espíritu Santo tenemos revelación. Jesús dijo a sus discípulos cuando les dijo que ya tan poco tiempo y no se verían más. Dijo, yo mandaré un consolador y él les recordará todas las cosas que yo les he hablado, les he enseñado. Entonces, nosotros al conocer ese gran testamento de Jesús, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos está revelando, nos está trayendo toda esa revelación y nos está dando a conocer al Padre, nos está dando a conocer a Dios y eso pues nos da vida eterna. Eso es lo que yo podía comentar. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, ok. Si nadie comenta algo más, pues entonces nos estamos viendo. Que Dios les bendiga muchísimo a todos. Vean las cápsulas de fe que les estamos enviando cada día. Son para ustedes, son para que ustedes se alimenten de estas cápsulas, ¿ok? Sale, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Bye, bye.